Pues empezamos, como luego no me da tiempo. Universidad Complutense de Madrid, Asociación Española para el Avance de la Ciencia. El primer presidente ha sido Federico Mayor Zaragoza, recientemente fallecido. Sociedad Cántabra de Escritores. Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Asociación Cultural Reinos de España, que están grabando la conferencia, que luego se subirá y estará disponible online. Por supuesto, el Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Concejalía de Cultura, de Asuntos Culturales, y dado que yo soy profesor de la Universidad Complutense, en concreto de la Facultad de Educación, pues realmente pues lo que me trae aquí es la profesión como profesor. Y eso, como a partir de las 6 ya no tenía clase, pues vamos a seguir dando clase, qué aburrimiento si no, ¿no? Hay que ir a clase, a casa, a ver la tele. Bueno, pues serían esas. También podemos poner Sociedad Española de Filosofía de la Ciencia, muchas más. Instituto de Estudios Madrileños, que también soy miembro del Instituto de Estudios Madrileños, el Centro de Estudios Montañeses, de Airship Association de Estados Unidos, del Reino Unido y de Estados Unidos, the Airship Heritage Trust de Inglaterra. Bueno, no acabaremos nunca. Los jubilados tenemos la ventaja de... Claro, pero me han dicho que es una profesión muy cansada, que no paráis. Agotadora, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, comandamos, como he dicho, que ahí pone 19, ¿no? Queda un minuto. Queda un minuto, sí. Bueno, ¿habéis hecho spoiler? ¿No habéis visto ya alguna conferencia parecida en internet y eso? No, aquí. Ah, ya me habéis oído aquí. Sí, me estaba sonando. También. ¿No se oye? ¿Se oye? ¿Están sonando la megafonía? Ahora sí. Suena bien, ¿no? Pero de todas maneras yo voy a gritar mucho para que aquí no se duerma nadie. Voy a subir, voy a bajar. Más que nada porque atenúan la luz y ya son las 7 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la conferencia Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero total, organizada por la Concejalía de Cultura, de Asuntos Culturales del Ayuntamiento, como estáis viendo, de Torrelodones, en el marco ¿de qué? De la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid 2025. En realidad, esta, como muy bien aquí ya recordaban, no es la primera vez que venimos a esta plaza, porque ya el año pasado estuvimos hablando al hilo de una exposición que trajimos. La exposición se titulaba Arte, Matemáticas y Educación en la Prehistoria. Tiene que haber de todo y para todo, ¿verdad? Pues de esto también hablamos y la podéis haber visto hasta hace 4 días en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, donde ha estado y volverá. No os preocupéis, después de Navidad la podéis seguir visitando. La completábamos con una conferencia de título todavía más provocativo, por supuesto. ¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? Arte, género y matemática en la prehistoria. Y aparentemente diría, bueno, ya está, otro más que se suma al carro de lo que está de moda actualmente. Pues no, porque los que vinisteis sabéis que esto llevo trabajando lo más de 34 años, puesto que como profesor en una facultad de educación, formador de maestros y maestras, tengo que intentar que sobre todo las maestras encuentren gusto por la matemática. Y eso no se hace de manera directa, confrontando y enfrentando, sino entrando por los lados. Por ejemplo, arte en la prehistoria. Y más recientemente estuve otra vez por aquí para hablar de algo que sí quedó pendiente y que hizo que la concejal, doña Cristina Grueso, que se disculpa, no puede estar con nosotros todavía, vendrá dentro de un rato, porque tenía una cita ineludible, pero se unirá yo creo que por lo menos al coloquio final, y que al hilo de algunas de las cosas que salieron en esta conferencia, utilizábamos el pasaporte como una herramienta histórico-educativa, un librito que si miráis en el cajón lo tenéis abandonado, pues lo sacáis, miráis que ya no hay animalitos, ya no hay florecitas, lo cual está muy bien, sino inventos españoles. Y por tanto, pues decimos, pues vamos a hablar de inventos, y vamos a hablar del gran inventor, el ingeniero total, Leonardo Torres Quevedo. Pero bueno, ¿qué inventos? ¿Pero inventos en España? Pero no dijo en un momento determinado nuestro queridísimo Unamuno, no, a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba, de que respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí, igual que donde la inventaron, aquello de que inventen ellos. Expresión paradójica a que no renuncio. Luego parece evidente que estamos majaretos porque ¿qué hacemos hablando de una cosa como esta si se supone que tenemos que hablar de invención e ingeniería? ¿Pero qué dijo realmente Unamuno?
respondiendo yo a los que nos achacaban, nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, y claro que digo que inventen ellos, pero es una expresión paradójica, es decir, que lo mismo estoy diciendo lo contrario de lo que parece que estoy diciendo, ¿no? Eso es una paradoja. Claro, y es que en España tenemos algo muy curioso, pero nos lo tienen que decir en francés. Y un francés. Y en 1930, y a nosotros se nos olvida, porque no lo podemos decir. Las máquinas a calcular. Le Figaro, 1930, el presidente de la Sociedad Matemática Francesa, que está hablando de máquinas de calcular que empiezan en Pascal y terminan en un señor llamado Torres Quevedo, que no suena francés sino español, y que dice de él que deberíamos considerarlo el más prodigioso inventor de su tiempo. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el aparente Unamuno o con el francés que nos dice esto? Pues vamos con ello. Porque Leonardo Torres Quevedo, lo primero de todo es que va a ser ingeniero, hemos dicho que total, pero la formación no es total, no existe el grado ni la licenciatura en ingeniería total, existe en ingeniería de caminos, ¿verdad? Hoy ingeniería civil. Bueno, Leonardito, ha nacido en esa casa, en Santa Cruz de Iguña, que podéis visitar hoy en día, es hijo de un ingeniero de caminos y una señora pues con apellidos, de allí Quevedo, de la Maza, en fin, todos los apellidos típicos de hidalgos cántabros. Bueno, se han conocido en la construcción de una carretera, luego el ferrocarril, que está haciendo el padre, y el niño nace en donde la madre estaba ese día, que es en esa casa, en Santa Cruz de Iguña. Como se pone rápidamente a estudiar la carrera de Ingeniería de Caminos, porque yo no sé si sabéis que Dios existe. ¡Claro que Dios existe! Y además es ingeniero de caminos. Bueno, eso decían los ingenieros de caminos de sí mismos en el siglo XIX. Y el niño, que apunta maneras, pues estudia ingeniería de caminos. Y cuando termina, como ha recibido una herencia extraordinaria de unas parientes lejanas con las que se queda mientras su padre está haciendo ferrocarriles en la provincia de Cádiz, pues las enamora y cuando fallece la última de un linaje que tiene muchísimas posesiones, bueno, el título va a un sobrino. Pero el sobrino, visto por sus tías, era un mentecato y no hereda los bienes, lo hereda el Leonardito. Y con ese dinero se retira al Valle de Iguña. Y se pone a pensar, a intentar resolver problemas. El primero de todos, el transporte por cable de personas con seguridad, lo que llamaremos teleféricos, que no existen en 1883, cuando ha escrito a los fabricantes de cables alemanes, que le contestan en enero del año 84, mandándole los presupuestos. Bueno, pues ya tiene una idea, y ya tiene materiales, y entre medias, pues aprovecha y se casa. Es verdad que ya tiene 30 y muchos años, se le está pasando el arroz. Y a Luz, pues quizá no tanto, porque él está cortejando a su hermana. Pero la hermana mayor es tan pesada que no baja, y entonces es Luz quien la entretiene. Bueno, pues tanto entretenimiento, se olvidan de la mayor y se casa con la pequeña. Con Luz Polanco Navarro, él, en abril del año 1885. Bueno, pues en esa casa, ya sí, después de hecho los ensayos, va a patentar desde esa casa el transbordador que va a llamar él. Es un sistema de camino funicular, funicus, de cuerdas aéreo para el transporte de personas. El sistema que concibe es un sistema policable, redundante, para garantizar la seguridad. En el caso de que se rompa un cable, el resto de los cables se autoequilibran, pero es muy difícil que se rompan porque todos los cables tienen un extremo fijo, pero el otro pasa por una polea y tiene un contrapeso aquí, de tal manera que calculando previamente el peso del contrapeso, la tensión en el cable la va a determinar no la posición de la barquilla a lo largo del recorrido, sino el peso del contrapeso, de tal manera que cuando la barquilla con las personas esté en el extremo, bueno, pues esto estará a una altura y cuando esto vaya acercándose, pues lo único que va a hacer, el contrapeso va a subir, pero no va a variar la tensión. Si la tensión se mantiene constante, es muy difícil que el cable se rompa. En el caso de que se rompiera y nunca se ha roto ninguno de estos, pues lo único que pasaría es que se equilibraría de un pequeño bote y no pasaría nada. Bueno, pero lo importante no es que lo pruebe en España y que lo patente en España. Lo importante es que solicita la patente y la consigue en Francia, en Austria, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en el Reino Unido, en Suiza, en todos los países importantes. Y que con el dinero que ha heredado lleva su proyecto e intenta construirlo en el Monte Pilatus en Suiza. Si vais al lago Ginebra y hacéis la excursión y subís al Monte Pilatus, que es un sitio de muchísimas atracciones turísticas, veréis que ahora hay un teleférico que a él no le dejaron construir, veréis que hay un tren de cremallera por el otro lado, que ese sí se construyó, y cuando os deis el paseíto por el Camino del Dragón veréis unas voladuras que son las que hizo Torres Quevedo para que cuando llegase el teleférico a la montaña entrásemos directamente al Hotel Pilatus Culm. Bueno, no ponen el nombre de Leonardo, pero esas voladuras se hicieron las hizo él hasta que una campaña de difamación
hizo que fracasase el proyecto. Pero no pasa nada, porque en su cabeza hay muchas ideas más. Por ejemplo, como ingeniero matemático, la mecanización del cálculo. Sabemos que por lo menos desde 1889, que está yendo a Suiza, y para ir a Suiza hay que pasar por Francia, pues se la aprovecha y pide presupuestos en empresas de fabricantes de máquinas, y en concreto de máquinas algébricas, no algebraicas, él las llamaba algébricas. Y venía a decir que una máquina algébrica es cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algebraica, que puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, esto os está sonando a Leonardo da Vinci, no a Leonardo Torres Quevedo. Es un manuscrito que queda muy bien, pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico, porque no es fácil producir un fenómeno cuya ley está en la fórmula que interesa calcular, ni es fácil medir. Claro, está muy bien, pero es que no se llama Da Vinci de apellido, ¿verdad? Se llama Torres Quevedo, y no es italiano, es español. ¿Y qué tiene que hacer un español? ¿Quedarse manuscritos? No, transformar esos manuscritos en un libro o en un artículo. ¿Y qué más tiene que hacer un inventor? Hombre, pues más vale que aparte del tratado lo demuestres con máquinas. O al revés, que si tienes en tu cabeza máquinas que construyes y son nuevas y no existe una ciencia para esas máquinas, proporciones también la ciencia para esas máquinas. Eso es un inventor, y el primero que cumple todos esos requisitos a nivel mundial es nuestro Leonardo Torres Quevedo con las máquinas algébricas. En concreto, estas son para resolver ecuaciones de 3 términos, por ejemplo, de segundo grado, pero el sistema que él tiene concebido serviría para cualquier grado, teóricamente. Luego hay que construir las máquinas. Bueno, pero no se queda en España. Es que eso no lo ha construido en España, lo ha construido en Francia. Y él lleva sus proyectos a donde hay que llevarlo. Aquí le pueden aplaudir. Muy bien, porque nadie se va a enterar. No. Él somete al juicio de los árbitros de la Academia de Ciencias de París sus publicaciones. Y se las publica en 1895, 1900, 1901, porque lo que está presentando Torres Quevedo no hay nadie en el mundo que lo esté haciendo. Bueno, aquí lo podemos hacer académico de ciencias. Perfecto. Pero lo que hay que hacer es conmover al mundo. Y eso lo va a hacer porque va a seguir publicando trabajos sobre cómo se construirían las máquinas, en qué consistirían teóricamente las máquinas en Bélgica, en Francia, etc. ¿Queréis saber más? Pues no os preocupéis, os doy la bibliografía, porque ya lo hemos publicado en revistas de impacto, en Elsevier, sobre Torres Quevedo y su calculadora para resolver ecuaciones de segundo grado, incluso con coeficientes complejos. Lo podéis descargar gratuitamente, está en la revista Mechanism of Machine Theory, y ya sé que os está entusiasmando, pero tenemos que seguir avanzando, porque hemos dicho que es el ingeniero total. Y el problema que tiene la humanidad al acabar el siglo XIX y empezar el XX no es construir máquinas que resuelvan ecuaciones, que nos pueden interesar a 4. Es mucho más interesante resolver el problema de la navegación aérea. ¿Qué hay? Pues no hay aeroplanos todavía, no los hay, ¿qué le vamos a hacer? Lo que hay son globos que si les ponemos motor, les damos forma usada, pues lo mismo, penetran bien en el aire y son, bueno, pues pueden volar. Bueno, básicamente, una estructura cilíndrica de aleación de aluminio con bolsas independientes de hidrógeno en su interior y una lona por fuera, pues oye, pues para presentar la menor resistencia al avance posible, ¿no? El sistema está bien, es rígido, es estable de forma, pero como se da un pequeño golpe, la instalación ya veis dónde va, ¿no? Los franceses dicen, no, quiero que sea elástico, que sea inflable, desinflable, que lo pueda llevar en un camión, porque esto no hay manera. Si se te estropea, olvídate, pues te has quedado sin él, claro, pero no puedes desarmar. Entonces los franceses dicen que elástico, ya, claro, pero si es elástico, cuando le pongamos en el centro la barquilla con los motores y las personas, se nos dobla. Si no es estable de forma, pues no va a ser estable en vuelo. Entonces, ¿qué hace nuestro Leonardo? Pues concibe un sistema que reúne las ventajas de los alemanes y las ventajas de los franceses, pero elimina las desventajas. Básicamente va a concebir un sistema con una viga interior de sección triangular, donde cada uno de estos es un triángulo, pero hecho de cuerda, no de metal, hecho solo de cuerda. Las aristas, los vértices de esos triángulos, estos vértices, cada uno de estos es un vértice, van asidos a 3 largueros longitudinales, también de cuerda, que vienen por aquí viene uno, por el otro lado viene otro y por aquí abajo va otro. Por aquí uno, por aquí uno, por aquí uno. De tal manera que lo que tenemos son 3 largueros, triángulos todos paralelos, que cuando inflamos se van autorrigidizando, de tal manera que lo que tenemos al final es una viga de sección triangular, pero hecha solo de cuerdas, de tal manera que admite impactos, es inflable, es desinflable, pero cuando está inflado, cuando colguemos la barquilla y demás, pues no se dobla, porque se distribuye el peso a lo largo de toda la envuelta. Bueno, todo eso lo cuentan las especificaciones, también introducen automatismos, pues por ejemplo, para que las válvulas inyecten gas cuando disminuye la presión, en fin, una serie de dispositivos, pero básicamente lo que tenemos es una novedad.
Bueno, pues también lo podéis leer. Hoy os cuento lo que pueda contaros, pero si os queréis leer un artículo entero, pues en 2011 ya lo publiqué en el International Journal for the History of Engineering and Technology sobre la contribución de Leonardo Torres Quevedo a esta ciencia y tecnología de los más ligeros que hay. Pero vamos a centrarnos, porque el tema es que está construido, pero hay que probarlo. La Academia de Ciencias de París hace un informe laudatorio que se publica en montones de sitios diciendo esta sí es la solución al problema de la navegación aérea. Pero Nature y sobre todo The Aeronautical Journal dicen, vamos a ver, se acaba de matar Severo. Dentro de unas semanas se mataría Braski. Eso no lo sabían, pero se lo podían suponer. ¿Por qué? Pues porque eso es una bolsa llena de hidrógeno. Una bolsa llena de hidrógeno con un motor de combustión, que no estamos hablando de los motores de combustión de hoy, sino los primeros motores de combustión, pues es una bomba voladora. Hay chispas, etcétera. Entonces desaconsejamos que se ensayen globos dirigibles con humanos a bordo. ¿Y qué hace un español cuando le dicen eso? ¡Aguántame el cubata! ¿Que no quieres que montemos a bordo individuos? Pues teledirigimos. No, ya, pero para eso habrá que inventar el mando a distancia. Pues lo inventamos. Eso es lo que tiene que hacer un español. Si en mayo del año 2 había presentado el proyecto de dirigible, en su cabeza estaba el estudio del problema completo, de la resolución del problema de la navegación aérea. Y para diciembre de ese mismo año 2 ya ha presentado la patente de lo que él va a llamar el telequino. Transcurridos unos meses lo presenta en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España. ¿Y qué hace alguien del Valle de Iguña, no de Vinci en las afueras de Florencia? Pues construir el aparato, no se queda en proyecto, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Y el 3 de agosto lleva ese prototipo a París, a la Academia de Ciencias de París. Claro, la prensa mundial pues lo recibe. Sí, no el ABC, no digo el ABC, que eso también. El Daily Messenger, el New York Herald, el Mensajero, el Kronische Zeitung, bueno, pues seguir viendo, ¿no? El Independent de Rumanía, el Chicago no sé qué Tribune. Es que hay máquinas. Y lo que vienen a decir todos ellos, que más o menos van diciendo lo mismo, es que ha presentado un aparato con el que puede teledirigir cualquier cosa. Aviones no, porque no hay todavía. Estamos en el año 3. Entonces podrá dirigir torpedos. Y se echan a temblar. La Armada Española, con una flota de lanchas torpederas teledirigidas, puede volver a ser la reina de los mares. Sí, es que el invento de los drones no es de ahora. Es de Leonardo Torres Quevedo, como veremos. El problema va a estar en la sintonía. En cualquier caso, habéis visto toda la prensa diciendo eso. Ya en el año 5, en el frontón Betty High de Madrid, que no sé si habéis visitado ya el frontón Betty High restaurado, pues tenéis que hacerlo porque de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo, podéis visitar el centro de interpretación, en el que por supuesto se va a hablar del juego de pelota, que es lo que se hacía en el frontón Betty High, pero sobre todo se va a hablar del telequino y del dirigible de Leonardo Torres Quevedo. Esa parte me ha correspondido a mí y podéis estudiarla porque allí va a estar. Bueno, pues allí en el frontón Betty High va a construir 2 modelos del telequino. Ya de verdad, ¿para teledirigir qué? ¿Para teledirigir qué? El primer coche teledirigido de la historia. Y no es que lo diga yo, que os lo voy a contar, es que lo cuentan los ingenieros industriales, que es su competencia, porque van a ir por allí a ver lo que están haciendo todos los catedráticos de la Escuela de Industriales y todos los profesores, todos los alumnos de 4º y 5º de carrera. Y van a ver que lo que se está haciendo es increíble. Se ha teledirigido un coche, el primer coche eléctrico teledirigido con 3 ruedas, y se ha convertido el frontón Betty High también en un astillero, porque se está motorizando con motor eléctrico, baterías eléctricas, etcétera, una lancha que se va a teledirigir en el estanque de la Casa de Campo de Madrid. De eso no tengo fotos, pero del modelo grande que lleva a Bilbao, a Abra de Bilbao, sí. Esto viene a ser el telequino que acabáis de ver en esta imagen, y para que os hagáis un poquito idea, esto viene a ser esta mesa. Con lo cual, la eslora del bote Vizcaya que se ha comprado la casa Tudor, porque ya es un bote eléctrico, pero se va a utilizar para que esas baterías también den energía a los servomotores que desde el telequino van a teledirigir ese bote. Desde el emisor de ondas hertzianas mandamos un determinado número de pulsos. Inicialmente quería duplicar puntos y rayas porque es un emisor Morse, pero dice, no, déjate. Mandamos simplemente pulsos. 3 pulsos. 3 o 4 o 5 o 6. El invento de Torres Quevedo frente a lo que ha hecho Tesla es que Tesla tiene un emisor de encendido y apagado y otro emisor en otra frecuencia de encendido y apagado. Entonces, al mandar una señal, pues el timón puede hacer así. Vale, muy bien. Y este otro pues puede hacer así. Pero eso no es un mando a distancia. El mando a distancia que patenta Torres Quevedo es que él manda un número de pulsos. Tiene memoria artificial el receptor, de tal manera que almacena 1
o 2, o 3, porque no ejecuta inmediatamente como el de Tesla, sino que memoriza el número de señales. Y cuando le damos al intro, en este caso es no mandar señales durante 5 segundos, tiene un contacto retardado que al pasar los 5 segundos y mandar señales, ¡pam!, se cierra el circuito, retoma el receptor de su memoria artificial el número de pulsos recibido, interpreta la orden que está implícita y 3 puede ser enciende el motor, 4 avanza a babor o a estribor o más deprisa o lanza la bandera o dispara un cañón o lo que sea. Porque puedes, en esos códigos, codificar la instrucción que tú quieras. Y el aparato receptor, él solo, va a tomar decisiones. Bueno, de nuevo, si queréis, Principia, el Telequín, origen de los drones, un artículo de lectura gratuita, porque yo tengo que seguir avanzando, porque hemos dicho que soy ingeniero total, ¿no? Así que vamos un poquito más allá. Porque teníamos un proyecto de dirigible, pero ¿en esto se quedará como Florentino en proyecto? No, porque con el dinero que le va a dar el gobierno al ver el éxito que ha habido en Francia y toda la prensa mundial como loca, pues en España, hasta en España, resucitan y dicen, vamos a crear un centro para él. 100.000 pesetas y alquila el espacio que tú quieras. Como el frontón Betty High está abandonado desde 1897, porque no es un frontón, es una casa de apuestas asociada a lo que sea, pues al juego de la pelota, venga, pues vale. Y el industrial lo que hacía, como todos los frontones, era tongos, amaño de apuestas. Entonces, para 1894, que es cuando empieza a construirse, ya estaba todo tongado, para 1897 era una ruina, se cierra. El frontón Betty High y Torres Quevedo lo puede alquilar a un precio muy razonable. Necesita la cancha para poner las lonas del dirigible que quiere construir y le va a encargar a su ayudante, a responder la cara, que cierre todo esto con unas lonas para protegerlo de las inclemencias del tiempo y de los espías industriales, claro. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer allí y quién lo va a hacer? Bueno, pues esto lo va a hacer Alfredo Kindelán. Luego, un general del Ejército del Aire, etcétera, pero en ese momento es solo capitán y en ese momento va a convertirse en el ayudante de Torres Quevedo. Y como sabe de globos, porque ha estudiado en Guadalajara y trabajaba con el servicio de aerostación militar, pues es capaz de construir el globo dirigible, que ahora veremos mejor. Aquí tenemos a Kindelán, inflándolo en el Parque del Gas de Madrid, en la Puerta de Toledo. Esta chimenea sigue existiendo en un parque al sur del Rastro, la podéis ver ahí. No, bueno, pues este era el gasómetro. Cuando le va metiendo gas al dirigible, de momento es solo un globo, pues se van autorrigidizando. Las cuerdas se van estirando y cuando la presión interior es ligeramente superior a la exterior, pero ligeramente, si lo pinchamos no hay un flujo hacia afuera de hidrógeno, en este caso gas del alumbrado. Entonces, claro, ya lo ha probado. Lo que en el año 1902 era un proyecto, ahora es una realidad. Y ha encontrado mejoras y, por tanto, mejora la patente y presenta una patente mejorada en España en 1906, luego en Francia y en el Reino Unido en 1907. Pero esto hay que teledirigirlo. Esto hay que hacerlo volar. Tiene el telequino y se lleva el telequino y el dirigible a Guadalajara en 1907. Comprueban que el telequino pesa demasiado. Esto son solo 600 metros cúbicos, no tiene poder ascensional más que para una persona, pero el telequino pesa más, así que no se va a teledirigir. Pero bueno, van a hacer las pruebas. Van a sacar en septiembre del año 7 el dirigible de esa megalona. Bueno, si os adelanto que esa mega tienda de campaña se hizo con las lonas que habían sido el toldo que hizo de cubierta en el frontón Betty High. Entonces Alfredo Kindelán se lo trae todo a Guadalajara, se alquila, se paga a la tropa, se paga por el metro cúbico de hidrógeno que se produce en el generador que tiene allí Pedro Vives. Y bueno, hace un poquito de calor, por eso la gente siempre está a la sombra, intentando ponerse a la sombra del dirigible y empiezan las pruebas. Alfredo se quiere montar y le dice Torres Quevedo, sí, justo, hacemos las pruebas, te pegas un castañazo, te me matas y se acabó el proyecto. Así que te bajas y vamos a hacer las pruebas con cuerdas de maniobra. La tropa va a llevar aquí y aquí, con cuerdas de maniobra, va a haber fotos, como estáis viendo, no hubo un fotógrafo, hubo uno aquí y otro aquí, por lo menos, con lo cual conservamos imágenes de todo lo que sucedió. Bueno, va a haber un desgarro, la tropa tampoco sabía muy bien qué hacer, se va a desgarrar, la lona no va a servir y van a tardar casi un año en cambiar la lona por una más impermeable, aumentar el diámetro del lóbulo superior para que el dirigible en vez de 600 fuese de 960 metros cúbicos y pudiese llevar a 2 pasajeros y aquí ya el éxito es total. Tan total que esa foto la hacen espías franceses que han venido aquí, le han hecho la foto y luego lo sacarán en postales cuando el secreto ya deje de ser secreto. ¿Y por qué deja de ser secreto? Porque los militares se pelean con Torres Quevedo y Torres Quevedo con los militares, lo echan de Guadalajara y se tiene que llevar el dirigible a París. En realidad, desde que empezó a comprarles material en el año 1 o 2 del
siglo XX, ya Surcouf, el director de la que sería después la Casa Astra, le había dicho, tráelo aquí, que aquí te lo hacemos, aquí lo construimos, pero Torres Quevedo creía que fuese una obra española. Como lo echan de Guadalajara, pues se lleva el dirigible a Sartrouville, a las afueras de París, y ahí en el año 9, pues sorprende al mundo. Y los franceses dicen, queremos este dirigible. Queremos comprarte el dirigible, si en España no te quieren, nosotros te lo fabricamos, y eso lo va a hacer ya a partir del año 10. Bueno, esto, bibliografía, también os lo podéis leer, porque en el año 8 había que conmemorar en Friedrichshafen, en Alemania, el centenario de la compañía que puso el Conde Zeppelin en funcionamiento en ese año 1908, pues 100 años después, y yo fui allí a decirles que no, que lo que había que conmemorar no era Zeppelin, que desde el Hindenburg fue un fracaso, sin embargo, todos los dirigibles hasta el siglo XXI heredan soluciones de Torres Quevedo, y que por tanto lo que había que celebrar era esto. Claro, ahí se me cabrearon, ¿qué le vamos a hacer? Porque no querían que hablásemos de Torres Quevedo, sino de Zeppelin. Lo tenéis porque a los ingleses les hizo mucha ilusión, me pidieron el artículo y ahí lo tenéis publicado en la revista de The Yorkshire Heritage Trust. Pero seguimos, porque ¿qué es esto del telequino? Bueno, el telequino se va a probar de verdad en Bilbao. Aunque se prueba en un coche en el frontón Betty High, pero fueron pruebas privadas, en la casa de campo, pruebas todavía más privadas, ahí no hay un recorrido de ingenieros industriales comentándolo, sino correspondencia, noticias de prensa, sí, pero en Bilbao sí. En Bilbao además coincide con la presencia del rey Alfonso XIII. Claro, si ya está el rey Alfonso XIII por allí, pues las cosas pues, son de otra manera. La prensa sí lo va a contar y, bueno, el éxito va a ser total. Pero claro, es que en realidad, ¿qué es lo que quiere teledirigir Leonardo? ¿Barcos y coches? No. Quiere teledirigir aeronaves cuando las haya. Y él nos lo dice. Claro, si a esos globos, yo les puedo poner el telequino y teledirigirlos, claro. Pero claro, son sensibles a la presión barométrica, si le pongo un barómetro. Son sensibles a la orientación magnética, si le pongo una brújula. A las ondas hercianas, si lo teledirijo con el telequino. Así lo mismo que otros muchos aparatos análogos que yo podría montar arriba. Entonces, ¿qué es lo que sería ese globo? Un autómata que se guiaría obedeciendo a las impresiones recibidas por todos esos aparatos que están recibiendo información del exterior. Tendrían, permítaseme la frase, dice, una vida de relación con el entorno mucho más complicada que las máquinas industriales que hacen siempre lo mismo. Aquí, en función de las instrucciones, de las informaciones recibidas, el autómata estaría respondiendo, y si me cambia la orientación, pues respondería de una manera, si me cambia la persona, etcétera, etcétera, etcétera. No se limitarían entonces a ejecutar un trabajo mecánico, sino que sustituirían al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas solo a los humanos. Claro, os estáis poniendo a temblar con lo que estáis leyendo, ¿verdad? Pues Torres Quevedo también. Se podría ir muy lejos por este camino, hasta 1905, pero ahora es que me pare porque yo lo único que quiero es teledirigir un barco. No quiero hacer más. Vale. Y eso es lo que va a hacer. Teledirigir un barco y, por tanto, se va a convertir en ingeniero naval. Este viernes, si vais a partir de este viernes por Cantabria, en el Palacete del Embarcadero, en Santander, al lado del Centro Botín, inauguraré una exposición, digamos, compilatoria de todos estos temas, y lo tendréis hasta el 18 de enero para visitar, donde vamos a destacar la presencia de Torres Quevedo en el mundo, que hasta ahora no se comentaba, de la ingeniería naval. Porque al fin y al cabo, y solo para empezar, es el constructor del primer barco teledirigido de la historia. Hemos encontrado los planos, aparte de las fotografías, con lo cual sabemos que todo esto se hizo. Se teledirigió el bote Vizcaya, comprado en Alemania, como os digo, con baterías, servomotores, etc. Y hay información más que de sobra sobre todo lo que la prensa contó. ¿Pero qué es esto en realidad? Pues lo dijo el IECubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos en 2007, que por fin se enteraron, pero de nuevo tuvieron que ser extranjeros, y no españoles. En 1901, el español Torres Quevedo empezó a desarrollar un sistema que llamó telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema debía servir para hacer pruebas con sus globos dirigibles sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Que no se nos olvide esto y contárselo a hijos y nietos, porque esto es un poco para estar orgullosos, ¿verdad? Bueno, pero habíamos dicho que era ingeniero de caminos, ¿os acordáis? Los que han llegado tarde se han perdido el fracaso de Torres Quevedo. ¿Fracasó? En 1887 patentó el teleférico para personas, pero se había adelantado demasiado su tiempo. Y lo presenta el proyecto y se pone a gastar dinero suyo en Suiza, en el Monte Pilatus, y lo echan de Suiza. Quedan solo los restos de las voladuras allí para ir desde el Camino del Dragón al Hotel Pilatus, por dentro del monte. Pero el éxito en este
estas pruebas del Telequino en Bilbao van a hacer que una serie de industriales bilbaínos, no vascos, de Bilbao, allí los de Bilbao ellos lo tienen claro, son de Bilbao, ni de Vizcaya, bilbaínos, deciden crear la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, con un objeto social: desarrollar las invenciones que les presente Torres Quevedo. Y lo primero que va a presentarles es el proyecto de ese teleférico, que no se construyó en Suiza. A los de Bilbao no se les atribuye el sentido del humor, eso es a los de Cádiz, ¿verdad? Pero en vez de hacerlo por encima de la ría, que total, ya estaba el puente colgante, o iba a estarlo, ya estaba desde el siglo pasado, pues dicen, lo vamos a llevar a San Sebastián, a los guipuchis. Vamos a llevar una invención de bilbaínos a San Sebastián, al Monte Ulía, porque allí está el tiro del Pichón, ahí llega un tren eléctrico, el primer tren eléctrico se puso en España, desde la playa de Gros hasta el Monte Ulía, hay un bar, se toman un café, entonces dice, pues ya está, pues ahora le ponemos un teleférico desde el café hasta el tiro del Pichón, y allí hay un restaurante, pues que coma, y por el camino pues va moviendo, ¿no? Pues efectivamente, el 30 de septiembre de 1907 se inauguró el primer teleférico para personas del mundo. Y 20 años sin teleférico. Pero de verdad no te estarás pasando con lo del primer teleférico. Pero si Kamikaze ha salido siempre. Y en las ferias se ponía. Sí, pero un teleférico es un teleférico. Entonces más vale que las autoridades en la materia nos digan cuál fue el primero. ¿Qué os parece Dieter Schmoll, austríaco, Enciclopedia de Transporte por Cable, capítulo de teleférico local, transporte por cable para personas? ¿Qué foto veis ahí? ¿Qué tiene? ¿Algún alemán, algún suizo, algún austríaco? Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué es lo que dice? Pues lo dice en alemán, pero yo creo que lo podemos ir entendiendo, ¿no? Sí, es verdad que en algunas ferias, pues en el Po, en 1894, bueno, sí, para hacer el chorras puedes hacer lo que sea, pero si lo queremos decir en serio, el teleférico moderno empieza el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián. No hay ninguna duda. Y a partir de ahí empezó la historia. ¿Queréis conocer la historia con más detalle? Pues os doy la bibliografía. Buscáis la revista Fabricart y en colaboración con Joshua Aranberri, profesor de la Universidad del País Vasco, pues publicamos eso, Innovación y Tecnología, los transbordadores de Torres Quevedo. Así que esta historia la podéis leer tranquilamente porque es lo que vais a hacer esta noche, ponéis a descargar bibliografía, ¿verdad que sí? Bueno, pues seguimos. Porque al fin y al cabo os habéis quedado un poquito así con lo que había dicho Torres Quevedo antes de echarse a temblar. Que mi máquina supera con creces, o puede superar mi concepción, a las máquinas industriales, porque al fin y al cabo lo que parece que está haciendo es pensar. Entonces, ¿qué está pasando? Total, que en el año 1910 se nombra representante de España, de la parte científico-cultural tecnológica de España, a la conmemoración del centenario de la proclamación de la independencia en Argentina. Ya sabéis que los gritos de independencia está muy bien pegarlos, luego pueden dar en 5 segundos y dices, ¡ay, me arrepiento! Como pasó hace nada aquí en estas tierras nuestras, o pueden llevar muchos muertos por el camino, que es lo que suele pasar. Bueno, llevan unos muertos, pero ellos lo conmemoran en el año 10. Entonces, pues va la chata, la infanta Isabel, van diplomáticos, políticos, militares y Leonardo Torres Quevedo, representando a España. ¿Y qué va a contar Torres Quevedo? Pues, por supuesto, va a hablar de lo que entonces era la raza, luego lo llamaremos la hispanidad, ¿no? Pero lo que lleva de verdad no es eso. Lleva los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia. Eso es lo que lleva. Y así lo presenta en la revista de Ingeniería y luego se publica también en la revista de Obras Públicas, que está en Internet, con lo cual os lo podéis descargar tranquilamente. Bueno, he localizado incluso los planos. Aquí tenéis los diseños de esa computadora electromecánica. Y como os decía, pues lo podéis leer en la revista de Obras Públicas. Esta noche os lo descargáis tranquilamente. ¿Pero de qué va esto? Pues que lo diga él, así no lo digo yo. En aquella conferencia que di en Argentina, expuso algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia al trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y a continuación, refiriéndome ya en concreto a las máquinas de calcular, manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador humano alguno, de tal manera que basta inscribir los datos, el inscriptor, para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. Toma ya, 1910. ¿Y esto por qué no lo han contado en el cole? ¿Y esto por qué nos lo han contado en la universidad? Bueno, pues será para que os lo cuente yo en una conferencia, tras otra. Bueno, pero hemos dicho que es ingeniero aeronáutico y nos habíamos quedado que le había vendido a los franceses en 1910 la patente. Bueno, hay que construirlo, ¿no? Pero se ha ido a Argentina.
vuelve de Argentina y ¿qué se encuentra? Que para enero o febrero de 1911 la casa Astra, en ese mega hangar, ya no hace dirigibles de los malos que estaba haciendo, sino empieza a hacer los dirigibles del sistema Torres Quevedo. Este es solo de 1.600 metros cúbicos. Pero claro, es que es de Torres Quevedo. Entonces hay un certamen, un concurso internacional, todo el que tiene un dirigible lo lleva ahí, a una prueba de hacer un recorrido de 100 kilómetros, circuito cerrado, tienen que bajar, coger un objeto, subir y demás. Bueno, total, el único que lo termina, por supuesto, es el de Torres Quevedo y consigue el premio de Perdusín. Pero Torres Quevedo, como hemos dicho, estudia el problema en su totalidad. Entonces él ha entendido que sí, está muy bien teledirigirlo si puedo, pero, y además, si tengo un hangar como este, pues fenomenal. Cuando hace bueno, decido, miro para afuera, hace bueno, sacamos el dirigible. Oye, ya, ¿y si cambia el tiempo? ¿Y si se me estropea el motor? ¿Y si tengo un problemilla? Allí, a 500 kilómetros, a 300, a 40 kilómetros del hangar, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin él? Pues es lo que le pasaba a los cepelines. Y encima no eran desinflables. El de Torres Quevedo dice, bueno, pues pierde el hidrógeno. Pero si no queremos ni perder el hidrógeno, ¿qué hacemos? Inventamos un sistema de acampada al aire libre. Antes de que se hagan las pruebas con el Astra Torres número 1, ya ha patentado en Bélgica, en el 2 de febrero del año 11, un año después, en Francia y en el Reino Unido, el sistema de poste de amarre que estáis viendo ahí. Muy sencillo. Llevamos un poste metálico por secciones, lo montamos con tensores, como las cenas de campaña, lo plantamos ahí. Lo que vamos a hacer es jalar con una cuerda del morro, la proa del dirigible, para que lo amarremos y sea solidario. En el capuchón que tenemos en el poste de amarre, metemos la nariz, el morro, la proa del dirigible, de tal manera que cuando ya esté agarrado, pues va a funcionar como una veleta, autoorientándose siempre con el viento, presentando la menor resistencia. Y además, como lo que hay dentro es una estructura que viene desde la proa hasta la, pues las tensiones se van a seguir distribuyendo por ahí. Bueno, esto está muy bien. Lo importante es que se prueba. Lo van a probar los británicos por primera vez en 1913 con el Astra Torres 14 que le va a vender al almirantazgo británico antes de que empiece la Guerra Mundial. Este ya es de 8.000 metros cúbicos. Va a cobrar pues 3 sueldos de catedrático por solo un dirigible. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que si estuvisteis de paseo en 2011-2012 por el aeródromo de Villanueva del Pardillo, Goodyear había traído uno de sus dirigibles, Spirit of Safety 2, y el sistema de poste de amarre que utilizaban, como todos los fabricantes de dirigibles, es el sistema de Torres Quevedo, porque no hay otro sistema, porque Torres Quevedo es el que ha inventado. ¿De acuerdo? O sea que no estaba tan desencaminado cuando 100 años después y en el presente se siguen utilizando. De nuevo, bibliografía. Como los ingleses estaban diciendo que esto era un invento suyo, y a mí me parecía que tururú, pues lo hemos publicado en la revista ICON, el International Journal of the International Committee for the History of Technology, y para eso llamé al presidente de la Asociación de Dirigibles Británica y le dije, oye, ya, y si lo publicamos entre los dos, me van a hacer más caso. Así que venga, vamos a contar esta historia. Lo conté en un congreso en... ¿Dónde fue? En Carrington, donde los megangares donde ruedan Batman, y ahí tenían los dirigibles. Bueno, pues allí lo conté y luego lo publicamos en esta revista para que no quede ninguna duda. Pero empieza la explotación comercial. El éxito es total. Los franceses quieren oponer a los cepelines dirigibles de 23.000, 30.000, bueno, muchos metros cúbicos, poniendo cañones en las dos barquillas, etcétera, ametralladoras en la cubierta. Bueno, pues Torres Quevedo les da el diseño y se construye. No funciona bien porque, claro, no tener una estructura rígida, pues estos son fuerzas actuando en una dirección, si el viento pega aquí y dobla un poco, pues no funcionan bien con dos barquillas, pues no pasa nada, lo cortamos y lo convertimos en dos de 14.000 metros cúbicos. Pero Torres Quevedo va a cobrar 3 francos por cada metro cúbico. Y el franco y la peseta están por el estilo. Por redondear, si fuese de 10.000 metros cúbicos nada más, a 3 francos serían 30.000 metros cúbicos, 30.000 pesetas. Y bueno, sí, pero ¿cuánto es la peseta y el franco? ¿Cuánto cobra un profesor titular de universidad en España en todo un año en esta época? 5.000, 6.000 pesetas. Pues por un solo dirigible ya está cobrando 4 o 5 sueldos anuales de catedrático. Claro, esto va a ser una fortuna la que va a conseguir también. Pero Torres Quevedo ha estudiado el problema en su totalidad. Y dice, vamos a ver, el futuro de la aeronáutica está en su relación con la náutica. Alemanes y franceses os vais a empezar a pegar en cualquier momento. Entonces, Armada de Francia, Armada del Reino Unido, necesitáis un barco que una náutica y aeronáutica.
¿Cómo? Con mi poste de amarre a bordo de un barco que en la bodega, en vez de llevar carbón o lo que sea, lleve dirigibles, con estaciones de inflado, con cilindros, etcétera, para que acompañe a la flota, pueda hacer de inspector o, bueno, explorador, etcétera, o de atacador y, sobre todo, protector ante la lucha contra los submarinos. Porque los barcos en la Primera Guerra Mundial no tienen sonar, no pueden detectar el torpedo hasta que lo tienes encima, pero desde un dirigible sí. Bueno, pues se lo ofrece a la Armada Británica, a la francesa, no le hacen caso, no lo ven antes de la guerra, y el primer portadirigibles de la historia va a ser español. Después del desastre de Anual, del año 21, en el año 22 van a copiar el proyecto de Torres Quevedo patentado, que conocen de sobra, y la parte delantera de un carguero, el Neustadt, no sé cómo se pronuncia, lo van a dedicar a barco portadirigibles. No va a portar dirigibles Torres Quevedo, van a ser italianos, y la parte de popa pues va a llevar con grúas, porque no pueden aterrizar aquí, sino amerizan, y con grúas se levantan o se posan y despegan desde el mar, pues hidroaviones. Bueno, pues eso está muy bien. ¿Y esto es una invención de qué tipo? Pues no debía ser mala idea, porque los americanos, en cuanto vieron eso, lo copiaron en el periodo entre guerras, para los megadirigibles que en el consorcio Goodyear-Zeppelin fueron construyendo en los años 20 y 30. Eran tan enormes que no los podían meter en una bodega, pero la idea es la misma. Monta un poste de amarre a bordo de un carguero, este es en concreto un tanker que llevaba también petróleo o combustible, para que pueda operar la náutica con la aeronáutica. Y la idea no debía ser tan mala, porque la idea es luchar contra los submarinos, que en los años 90 y en los años 2000 del siglo pasado, la Marina de Estados Unidos, subcontratando con empresas privadas para la lucha antisubmarina, pero no la submarina ruso, no, sino de los narcos colombianos y mexicanos, pues contrataban la Century Class y otras series, globos, que no hace falta que estén tripulados en este momento, con el poste de amarre dentro, con equipos de teledirección, etcétera. Es decir, todos los inventos de Torres Quevedo metidos en estos barcos portadirigibles. Que lo queréis en color, pues lo vemos en color también, porque es que esto siguió funcionando, por ejemplo, con este de el HSV Shift que veis ahí, ¿no? Un catamarán, como los que utilizan las navieras para transportar entre las islas o la península a Marruecos, etcétera, pues tenemos que si le ponemos un poste de amarre y ponemos por la nariz, por el morro, por la proa, globos teledirigidos, podemos luchar contra los submarinos. Bueno, pues todo esto también está contado en inglés. Lo presenté en otro congreso, lo podéis leer y os lo podéis descargar en español en la Revista General de Marina, que también, Revista General de Marina, bueno, una de las dos que tiene, la de Historia o la General, no me acuerdo cuál de las dos, pues también lo tenéis en español, de 2017, para leerlo. Bien, pero os había llamado la atención lo del computador. Y os estabais pensando a ver si esto se ha quedado en proyecto, o vamos más allá. Nos habíamos quedado en estos diseños, bonitos, como los de Da Vinci, de bonitos, o más, ¿no? Que no es italiano, que es español. Y se ha concebido un mundo de autómatas que imitan el pensamiento de humanos, es porque en su cabeza ya están las máquinas. Por ejemplo, si podemos jugar contra un aparato al ajedrez y a cada movimiento del humano la máquina responde dentro de las reglas del ajedrez, si me da un jaque me avisa y al final me da un jaque mate, haga yo lo que haga, la máquina no ha imitado el pensamiento humano. Bueno, pues eso es lo que va a presentar Torres Quevedo en 1912. El primer ajedrecista automático. Tiene unos brazos que va a levantar las piezas, pero esto empieza, en realidad es un modelo de demostración, no es una partida completa, es un final de partida, el humano maneja el rey negro, lo insertamos, la máquina maneja el rey blancos y la torre blanca, los insertamos, ya sabemos que es un final de partida, pero es para ejemplificar lo que él está pensando. El humano levanta la pieza, la máquina se enciende y está esperando el movimiento. Si nos creemos muy listos, que le vamos a hacer trampa, nos ponemos en diagonal en la de su torre para comérnosla a la siguiente, nos dice no. El escaque alrededor del de salida. Si no, es trampa, te enciende una bombilla. A la tercera trampa, tercera bombilla, se desconecta. Jugamos en serio. Entonces, a cada movimiento, pues el humano levanta, la máquina espera el movimiento, insertamos en el escaque de los de alrededor, la máquina ve que es correcto dentro de las reglas del ajedrez y responde, y los brazos levantan el rey o levantan la torre para ir pasito a pasito, hagamos lo que hagamos, arrinconándonos hasta dar el jaque mate. La máquina es maravillosa. Pero, ¿qué es lo que está ejemplificando? Una nueva ciencia.
Y si hace falta una nueva ciencia porque es una nueva máquina, hará falta escribir el libro. Ensayos sobre automática. Su definición. Hay que definir la nueva ciencia. Extensión teórica de sus aplicaciones, porque dentro del libro no puede meter las máquinas. Será un tratado teórico que se demuestra con el ajedrecista que tenía un antecedente en el telequino, que no dejaba de ser un autómata electromecánico, el primero de la historia, y que ejemplificará con la máquina de calcular, cuyos diseños había llevado, en realidad de multiplicar, había llevado a Argentina. Pero ¿esta ciencia a qué se refiere? La ciencia automática, ¿a qué máquinas se refiere? Parece que a los autómatas, ¿verdad? Se puede concebir un autómata para determinadas cosas. Y el ejemplo evidente pues sería las máquinas analíticas, los ordenadores. Todos habéis oído hablar de Charles Babbage, de Lady Lovelace, ¿verdad que sí? Como pioneros que no terminaron de construir nada, pues Torres Quevedo va a ejemplificar su automática con un ajedrecista que el mundo puede ver. Y en el tratado teórico con los diseños de una máquina algébrica. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer las máquinas de verdad para ser consideradas autómatas? Se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente y han memorizado en su memoria artificial, ordenar ellos solos la operación necesaria. Es necesario que los autómatas imiten. ¿Quién no ha oído hablar del Imitation Game? De Alan Turing. Alan Turing nace en 1912. En 1912 ya había presentado Torres Quevedo su ajedrecista automático, una máquina que imitaba el pensamiento humano. No como Turing, que dice que si las máquinas podrán imitar. Torres Quevedo ya tiene una que imita. ¿Y qué tienen que hacer estas máquinas? Pues tienen que tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, para recibir información del exterior. Claro, cada impresión recibida hará que se active lo que sea, ¿no? Los autómatas deberán tener miembros. Claro, las operaciones que hace falta, pues necesitamos miembros, brazos, etcétera. Tendrán que tener energía, obviamente, pero lo más importante es lo que habéis visto. Tienen que tener discernimiento. ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? Bueno, pues en el año 14 decide presentar su máquina. ¿Por qué? En Francia. Porque ya tiene el tratado teórico. Lo ha mandado en el año 12 a la revista de la Academia de Ciencias, son los pesados, no acaban de publicarlo y no se publica hasta enero del año 14. Y Torres Quevedo no quiere llevar su máquina a que se conozca sin el tratado teórico que la fundamenta. Y para la primavera del año 14 ya están las dos cosas, la máquina y la ciencia. Lo lleva a París y os voy a enseñar, como quien no quiere la cosa, la portada de Le Matin. Una máquina que puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Se puede concebir la construcción de autómatas que a imitación de los seres vivos adapten su conducta a todas las circunstancias. ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? Decís, ya claro, pero es que español y francés ya no son los idiomas científicos de la época. Que no tenéis excusa, ni vosotros ni vuestros profesores, ni España en general. Porque en Scientific American, que es la revista de divulgación científica más importante de entonces y de ahora, al año siguiente, en 1915, ya publicaron en tamaño periódico un artículo de varias páginas que dice en su título: Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Y lo ejemplifica con el ajedrecista, etcétera. Este es nuestro Torres Quevedo en 1914, en 1915. Bueno, ¿queréis leerlo? Pues en el diario Montañés dijimos algo más. Cuando salió ChatGPT, dijimos, pero ¿no os habéis leído los ensayos sobre automática? Si es que esto de conversar con una máquina, estos idiomas de conversación, es que esto ya estaba en los ensayos sobre automática previsto por Leonardo Torres Quevedo. Bueno, pues lo leéis, porque yo tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir avanzando porque esto de los dirigibles se ha quedado así un poquito... Bueno, está ya la Primera Guerra Mundial. Los británicos ya sabemos que tienen uno que lo utilizan. Pero es que les ha gustado. Y entonces, bueno, siempre le echamos la culpa. Primero a los japoneses, luego a los chinos que nos copian y no pagan royalties, ¿verdad? Bueno, pues eso hicieron los británicos con el sistema de Torres Quevedo. Como tenían uno, lo despiezan... Bueno, compraron otro un poquito más pequeño, no lo inflaron, lo despiezaron y empezaron a copiarlo.
Y durante la Primera Guerra Mundial, pues fabricaron más de 30 dirigibles del sistema que llaman Coastal de unos 5.000 metros cúbicos. Yo creo que fueron muchos más, pero es que ellos numeran las barquillas, no las envueltas. Pues con la misma barquilla pues con otra envuelta, otra envuelta, otra envuelta. Yo creo que fueron más. Pero digamos que solo fueron 30. Vale, que no está mal. Ni un chelín le pagaron a Torres Quevedo en derechos. Le dijeron, ¿quieres pleitear contra el almirantazgo británico en mitad de la Primera Guerra Mundial entre los tribunales de justicia en el Reino Unido? Pues venga, ven para acá a gastar dinero. No perdió el tiempo. Bueno, pues hubiese ganado una fortuna, porque luego se hicieron 18 de más de 10.000 metros cúbicos. Estoy calculando lo que no cobró Torres Quevedo. Estos podían estar volando 2 días, 3 días. Uno batió el récord entre Escocia y Noruega, ya terminada la guerra, estuvo volando 4 días, 4 horas y varios minutos, alternando tripulaciones sin tocar tierra, porque es que tenían esa capacidad. Y entre las dos series, otros 10 de 6.000 metros cúbicos. No está mal, ¿verdad? Pues le venden uno a Francia. No está mal tampoco. Y lo tenéis en los telediarios. ¿Os suena la base de Sebastopol en Crimea? Que si Rusia, que si Ucrania. Bueno, Rusia, evidentemente. Pues allí hubo 4 más del sistema Torres Quevedo. Y cuando los americanos entran en la Primera Guerra Mundial, primero llegan a las Islas Británicas, luego a la parte continental, a la Bretaña, y adquieren uno de los North Sea. Claro, un 13 que les gusta muy poco, lo borran y le ponen un 14, solo faltaba. Ni un chelín. Hay que fastidiarse. Ni un chelín le pagaron a Torres Quevedo, ni uno solo de ellos, por ninguno de esos dirigibles. Pero los franceses sí. Religiosa, laicamente, republicanamente, o como queréis llamarlo, tengo localizado todo lo que cobró dirigible a dirigible. Los 3 francos por metro cúbico. Para del AT1 al AT4, que en total eran 20.800 metros cúbicos, 62.400 francos. Del AT5 al AT8, que ya eran más grandecitos, 26.800, 80.400 francos. No está mal. Bueno, luego durante la guerra dijo, total, si me estoy forrando, prefiero que me hagan doctor honoris causa por la Sorbona, que me den la Legión de Honor de Francia, que me hagan muchos honores, porque total, para la edad que tengo ya, ¿qué más da? Así que voy a reducir los royalties a 1,5. Fenomenal. Pues le dieron todos esos premios y él bajó un poquito sus royalties. Y la serie siguiente ya volvió a cobrar otra vez los 3 francos, porque a Estados Unidos le vendieron otro par de ellos. Y hasta a Japón, en el año 22, le vendieron el último dirigible por el que Torres Quevedo cobró royalties. No está mal, ¿verdad que sí? ¿Queréis leer algo? Pues mira, tenéis 2 libros en el mercado. No he venido a vender mi libro, pero os cuento que hay 2 libros. Uno publicado en 2009 por AENA y que lo tenéis 14 euros creo que cuesta. Y este ha salido hace nada. Lo presenté en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro, Ediciones La Catarata, y también 14, 15 euros, 14 y pico, gastos de envío incluido. Bueno, pero seguimos, que yo no he venido a vender mi libro, sino lo que es gratis. Todo esto lo podéis descargar, etcétera. Pero lo importante no es que lo diga yo. Lo importante es que si tenéis un poquito más de dinero y tiempo, naveguéis por Internet y le preguntéis a las editoriales internacionales quién, cómo y en qué consistió la guerra antisubmarina visto por los británicos en la Primera Guerra Mundial o visto por los franceses en el Mediterráneo. Pues fue hecha por dirigibles del sistema Torres Quevedo. Aunque no te lo citen, porque al fin y al cabo, pues qué más da el inventor. Lo importante es los oficiales, los militares, los héroes y las distancias, etc. Torres Quevedo fue uno de los causantes en positivo de la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial, porque anularon las amenazas de los submarinos alemanes. Se estaban poniendo las botas en el Canal de la Mancha, en los Western Approaches, en el Golfo de Vizcaya. Los alemanes reconocieron en sus libros de a bordo que no atacaban un solo barco si veían que estaba protegido por dirigibles, sobre todo del sistema Torres Quevedo. Otros había, porque desde el dirigible que puede ir a 80 km por hora se ve venir el torpedo. El dirigible a 80 km por hora puede ir a 1,5 km, 1 milla, 2 millas, ponerse encima, porque ese submarino ha lanzado el torpedo a una profundidad de 2, 3 metros. Desde el dirigible se ve todavía la sombra. Y dicen, bueno, pues se sumerge. Sí, claro. ¿Y para sumergirse qué tiene que hacer un submarino? Pues cambiar unos depósitos que tiene llenos de aire por agua, para que pese. ¿Y dónde va ese aire? Pues son burbujas que están marcando la posición durante horas. Sabían que si había dirigibles, se habían suicidado. Y los alemanes reconocieron que dejaron de atacar barcos civiles, militares, mercantes o lo que fuese, si estaban protegidos por dirigibles. La victoria, en gran medida, se debió a la posibilidad de anular las operaciones de los submarinos alemanes. Bueno.
Pero es que había más cosas por ahí. ¿Os acordáis que en el año 1907 había inaugurado el primer teleférico para personas en el Monte Ulia? Bueno, pues el éxito estuvo muy bien y dijeron estos ingenieros que querían financiar las obras de Torres Quevedo, financieros, banqueros, etcétera. Y dicen, ¿por qué no nos vamos a, como emprendedores que somos, a poner esto en las cataratas del Niágara? Imaginaos. La catarata de Estados Unidos, la catarata canadiense, más de 2 kilómetros de una orilla a la otra, un teleférico viendo las dos cataratas. La idea era magnífica. Pero claro, le dicen, vamos a ver. Aparte que técnicamente y con el viento vete a ver, es que esto es Estados Unidos y aquello es Canadá. Entonces hay que estar pasaportes, visados y demás hasta que se monten, se desmonten. Esto es un fracaso comercial, así que no te dejan. El impacto visual además es brutal. Olvídate. Dice, bueno, no pasa nada. Vamos a constituir una sociedad. La sociedad que se va a llamar The Niagara Spanish Aerocar Company. Capital español, el proyecto ya sabemos que es español, la patente es española, el administrador va a ser español, Balzola, el ingeniero constructor va a ser español, Gonzalo, que es ingeniero de caminos, hijo de Leonardo, y van a decidir construirlo no en las cataratas, sino 4 o 5 kilómetros aguas abajo, donde el río hace un remolino, un whirlpool que llaman ellos, y por tanto, si yo pongo una estación aquí y la otra al otro lado del remolino, oye, parece que estoy atravesando el río de orilla a orilla, pero las dos orillas son canadienses. Lo que pasa es que son 550 metros, a 75 o 76 metros sobre el nivel del mar, desde el agua, perdón, del río Niágara, que si lo habéis visto, la congoja, porque es que ahí hay muchos litros circulando. Entonces, claro, todo lo que cae por la catarata pasa por allí. Bueno, pues allí se van a hacer las pruebas de carga en febrero del año 1916 y el 8 de agosto de 1916 la mujer del cónsul de España en Toronto rompe la botella de champán en la barquilla, se montan los pasajeros y en postal coloreada pues tenemos el transbordador español del Niágara que sale de Coles Point, va a Thompson's Point, no se bajan los pasajeros allí, sino que vuelven para acá y queda la mar de mono, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo bonito, eso no es lo importante. Lo importante es que si vais hoy, os podéis cuadrar, no hace falta que cantéis el himno, pero vais a ver, porque no tiene letra, ya sabemos, vais a ver que está pintado con los colores de la bandera de España. Que aquí eso, pues bueno, aquí más que menos le pueden, pero allí no pasa nada. Hasta el más republicano se enternece al ver esta maravilla de la tecnología española. Más de 100 años funcionando sin haber tenido ni un solo accidente. Como os digo, hasta la barquilla se fabricó aquí en Madrid, en Talleres Graset, en el camino, la carretera, ya no existe, al Pardo. Allí se fabricó la barquilla, se llevó desmontada y está funcionando desde el 8 de agosto de 1916. Me dicen los profesionales de esto, con los que tenemos relación, que este arco ya no es el original, lo han cambiado porque se ha corroído y ya no está, pero han intentado mantener tanto como se ha podido. Los cables, por supuesto, los han cambiado, pues las ruedas estas también, porque hay que hacer mantenimiento, pero en cualquier caso podemos comparar lo que sucedió el 8 de agosto del 16 con cualquier imagen actual y esto es una obra española. Hasta no hace mucho, esta placa que le regaló mi padre en 1991 a la Comisión de Parques del Niágara estaba puesta allí al lado de la taquilla para que cualquiera que se fuese a montar pues viese en bronce esta pequeña biografía que traduje yo al inglés en ese año 91 para que todos los que se montasen pues conocieran esta obra. Como los españoles son como son, unos listos de Cantabria fueron con otra placa, quitaron esta, pusieron la suya para que aparecieran ellos con el dinero de los contribuyentes de Cantabria en 2016. Pero bueno, esa es una historia que está quedando grabada y que otro día contaré. Vamos con la parte que os estoy contando como nueva. Porque, claro, la exposición que podéis ver a partir del día 7 de este mes, de este viernes, en el Palacete del Embarcadero en Santander, pues trata de cosas que no se habían comentado, como que Torres Quevedo es el inventor del primer catamarán moderno de la historia. Lo llamó binave, lo desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, que se estaba aburriendo porque no podía ir a Francia, porque estaban en guerra. Y básicamente, por lo que concibe, son todos los elementos de un catamarán actual. Los dos flotadores de casco metálico habitables para que motores, timones y demás puedan estar ahí. A altura regulable para en función del mar como esté actuando. Y la zona de carga, claro, pues frente a un monocasco, pues tiene muchísima más capacidad, etcétera. Es decir, por eso los barcos que transportan personas, ferries, que nos llevan a las Islas Canarias o a Tánger o a Melilla o a Ceuta, pues van, son de este estilo, ¿no? O lo de Transmediterráneo. Pero lo patenta. Y lo patenta en España y lo patenta en el Reino Unido.
y lo construye en los talleres Euskalduna de Bilbao. Y en febrero del año 2018, ya está a punto, para marzo ya se vota. Se está votando en marzo de 1918 y en el puerto de Santander se votaba algo muy parecido 100 años después. Esto pasaba en Bilbao y esto pasaba 100 años después. Metaltech, un EcoCat, porque ahora la propulsión es solar, como veis ahí. Pero lo mismo. Pues se posó y se probó. Y para que no haya ninguna duda, de nuevo, ¿qué hicimos? Escribirlo en inglés y mandar el artículo a la International Journal of Maritime History, diciendo que el origen, los diseños fundacionales y la primera construcción del moderno catamarán se debía a un español. Pues ya está reconocido. También lo podéis leer en ABC, en la versión digital y en otras revistas, en resúmenes, porque queremos que esto se conozca. No es más que eso, ¿no? Bien. Pero os habéis quedado ahí pendientes de esa máquina que había presentado en Argentina, el computador. 10 años después, por fin lo tiene. Tiene lo que va a llamar el aritmómetro electromecánico y aprovecha que se va a conmemorar el centenario del aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar, que se ha comercializado a lo largo del siglo XIX, para llevar el aritmómetro electromecánico con otro capítulo añadido a sus ensayos sobre automática, porque la máquina es nueva. Y la máquina sigue existiendo en color. Tenemos el órgano para introducir los datos, el teclado, y tenemos la CPU. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Se almacenan en su memoria artificial y cuando queremos que las ejecute le damos al espaciador, que es el intro, la máquina retoma de su memoria artificial todas esas órdenes, realiza él solo las operaciones y manda a la impresora, estáis viendo la impresora allí también, las operaciones. No es el computador completo. En los ensayos sobre automática, la máquina analítica que él expone es programable. Pero dice, el primer paso es construir con la tecnología que yo he inventado, porque nadie está utilizando todavía esta tecnología electromecánica, que se desarrollará después, es el primer computador. Calculadora, si queremos llamarlo así. Pero se puede construir el programable. Bueno, pues la historia, a los historiadores lo tienen que integrar ya. Entonces, cuando en Francia, en 1990, se hace una exposición antológica sobre la historia de las máquinas de calcular, desde la de Pascal hacia el ordenador, en el capítulo del ordenador, ¿de quién van a hablar? Pues del español Leonardo Torres Quevedo, que en 1920 construyó un aritmómetro electromecánico completamente automático. Y cuando hacen el resumen en el cuadro de todas esas máquinas, empezando por los calculitos, los ábacos y demás, y quieren llegar hasta los ordenadores actuales, ¿lo veis? No, lo ampliamos. Bueno, ahora sí lo veis. Llegamos al ordenador actual, pasando ¿por dónde? Pues los fracasos de la máquina de diferencias de Charles Babbage, que podéis ver en el Museo de la Ciencia de Londres hoy, fuera de la sala, porque no la construyó. Por eso no está en la sala donde están las máquinas que sí se construyeron. Cuando subáis las escaleras lo vais a ver ahí, fuera de la sala, en el pasillo, porque lo construyeron en el museo en el siglo pasado, entre 1990 y tantos y 2000. No se construyó. Y la máquina analítica de Babbage, pues ni mucho menos, por supuesto. En realidad, todos estos fueron fracasos. El Mark I y el ENIAC de la Segunda Guerra Mundial fueron un éxito. ¿Y entre medias qué? Torres Quevedo, 1920, el aritmómetro. Ese es nuestro Torres Quevedo. El ajedrecista os lo habéis creído bien, porque yo os lo he contado, pero en realidad no se veía. En el año 22, pues ya tiene uno nuevo. Uno perfecto que le ha dicho a su hijo, oye, vamos a hacerlo más presentable. Y no solo la máquina va a pensar o imitar el pensamiento humano derrotándonos, sino que encima va a hablar, porque con el gramófono va a ir anunciando los jaques y al final el jaque mate. Y además no van a ser unos brazos electromecánicos los que levanten, muevan, no, van a ser electroimanes por debajo. De tal manera que tiene unos contactos, cuando ponemos las piezas, la máquina sabe dónde está cada una de ellas, cuando yo levante el humano, ¡pum!, pues pasa algo, ¿verdad? Pues se enciende. Y cuando la posemos, ¡pum!, se cierra otro circuito y entonces la máquina va a ir respondiendo, etcétera. Los hackers los avisa, las trampas las avisa, etcétera. ¿Queréis saber quién fue el último en perder con esta máquina que ya no trabaja y no funciona? Ese. Don Juan Carlos, cuando era jovencito rey de España, fue la última persona que
perdió, bueno, todos hubiesen perdido, pero es que después ya no funcionó. El que sabía cómo funcionaba, don José Comesaña, no se lo contó a nadie, pues y la máquina ya no funciona, ya no saben cómo funciona. Aquí tenéis a José Antonio Fernández Ordóñez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, y todos riéndose porque saben lo que le va a pasar. No, ese no estaba feliz, porque no le apetecía perder. Bueno, no pasa nada. Lo que importa es que sepáis la valoración que esto ha ido recibiendo. En 2012, en la Escuela de Teleco de la Politécnica de Madrid, iban a organizar, bueno, pues una exposición, un ciclo, bueno, un montón de actividades, y necesitaba, patrocinado por Google, Google Europa, pues le tocaba a España conmemorar un hito en la historia de la computación. Y entonces los de Google preguntaron a Jorge Pérez, el catedrático, pues no sé de qué era, de sistemas informáticos, lo que sea, de allí de la Politécnica, de Teleco, oye, ¿en España qué tenéis? Como es habitual, ni idea, no diría, pues de será de alguien, será de Torres Quevedo. Y entonces Jorge llamó a mi padre, que era catedrático en la Escuela de Arquitectura, preguntándole, oye, ¿tenía Torres Quevedo algo hecho ya en 2012? Y lo que suele hacer mi padre en estas cosas es preguntarme a mí, que soy el que tiene los datos y demás. Y dije, mira, sí, tengo 2 cartas que escribe a su hijo a finales del año 12, donde dice, ya está el ajedrecista. Pero a veces se me atasca, y claro, no lo voy a presentar, y justo el día que lo voy a presentar no funciona, pues hacemos, ya lo presentó al año siguiente, en el año 13. Pero bueno, le llevé las cartas a la chica de Google Europa. Oye, ¿entendió lo que le habíamos contado? Porque desde octubre de 2012, en el blog oficial de Google, lo que dice es que Torres Quevedo es el inventor del primer computer game de la historia, que el ajedrecista es el primer juego de computadora, si lo queremos llamar así. Y en el Museo Oxo, que tenemos aquí en Madrid, también en Málaga, pues lo que están es a ver cómo conseguimos interpretar que esto, que al fin y al cabo se ve, es interactivo, es el primer videojuego de la historia. Todo esto es lo que se ilumina con lo que estamos estudiando desde hace 30 años. ¿Qué queréis leeros esto también gratuitamente porque no queréis comprar los libros? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Son solo 14 euros. Pero bueno, en el ABC también podéis leer esto, le dais El ajedrecista increíble de Torres Quevedo, que siempre daba jaque mate y se cabreaba así, no sé qué, y que hacía el trabajo cerebral del hombre, pues lo publicamos con motivo del centenario de su presentación en público, que fue en 1923, en junio de 1923, en Salamanca. Entonces, 100 años después, pues publiqué este artículo para la Real Sociedad Matemática Española en ABC. Pero no es el más técnico. El más técnico, lo que pasa es que es de pago porque, bueno, no queríamos pagar la millonada que nos cobran por publicar en abierto, entonces pues tenéis que ser, si sois de la universidad y tenéis todavía acceso, pues en la biblioteca de cualquier universidad se puede acceder. Y fue una provocación, porque claro, en realidad había sido una especie de encargo de ellos. Querían saber un poco más sobre Torres Quevedo y yo les dije, pues si queréis saber, pues vais a enterar. Así que vamos a llamarlo Leonardo Torres Quevedo, el pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Claro, esto hay que echarle, ¿no? Toma, plas, que todo lo que habéis escrito hasta ahora es de segunda clase. Bueno, como el título no les había parecido mal, digo, bueno, vamos con el resumen. El resumen. La historia de la computación es una historia fascinante. La búsqueda de pioneros poco conocidos de la automática, de padres perdidos del ordenador, de fundadores de las ciencias de la computación que no nos resultan conocidos, o de creadores de la inteligencia artificial que no tienen suficiente reconocimiento, invita, lo que les decía es, os invito a que lo hagáis todo esto, a que hagáis una mirada al pasado con una mente un poquito más abierta que hasta ahora. Bueno, pues en este artículo proporcionamos una mirada comprensiva con H intercalada, a todos estos campos donde Leonardo Torres Quevedo ha sido el pionero. Pues ya está publicado. Así que ya no se puede escribir una sola línea de historia de la informática, o no se debería, no hace falta que nos citen a nosotros, con que citen los originales de Torres Quevedo sería suficiente. Bueno, como yo soy un poquito, que ya estoy viendo, un poco apóstol de esta religión, pues en febrero del año pasado, es febrero de este año, ya estamos acabando el año, pues me fui a la British, bueno, todos los años en febrero me voy a Inglaterra, doy conferencias sobre distintas cosas, y entonces, como soy socio también de la Newcomen Society, pues les dije, oye, ¿por qué no os ponéis de acuerdo con la British Computer Society y the Computer Conservation Society, los que mantienen las máquinas y todo eso, y os cuento, pues esto, allí en Londres? Pues les pareció muy bien, no iban a pagar, total, que más les daba, porque ya estaba por allí, pues así lo titulamos, y lo tenéis en vídeo. Lo podéis ver, está en vídeo, está en inglés, yo no soy exactamente bilingüe, pero bueno, pues más o menos se puede entender. Vale, pues es ingeniero total, pero además es arquitecto y con esto vamos a ir terminando, porque las estaciones de sus transbordadores necesitan arquitectura, pues la construyó. Porque los dirigibles se tienen que meter y sacar de los hangares, pero estos son un problema, porque este metal o madera
se engancha y me quedo sin dirigible, como tantas veces fue sucediendo. Entonces Torres Quevedo, entre otras cosas, como ha estudiado el problema en su totalidad, pues dice, esto no puede permitirse. ¿Cómo hacemos para que el dirigible pueda entrar y salir de un hangar y si, aunque se choque con las paredes, no pase nada? Pues haciéndolo inflable también. Si inventamos la arquitectura inflable, es decir, que las paredes sean inflables, como las atracciones de los niños, ¿no? Que veis que lo inflan, están así con un motociclo inflando, para que se mantenga inflado, pues ya está. Da igual, lo amarramos bien, etcétera. Bueno, tendrá otro también, aparte de inflable, giratorio, pero no me quiero enrollar mucho. En cualquier caso, lo que sí sabéis es que esta solución pues, se ha desarrollado en stand de feria, etcétera, porque era muy interesante. Más allá, la estructura que utiliza y que patenta en Abanico para la barquilla del transbordador se aproxima mucho al ideal de resistencia estructural, al número de Mitchell que llaman los ingenieros y arquitectos. Lo utilizan en la barquilla de Montoulia y lo utilizan en la barquilla de Niágara. Bueno, pues sin citarlo, Richard Schleich va a obtener en 1990 el premio de Ingeniería Estructural al utilizar esa solución en la cubierta del Museo de Hamburgo. Estáis viendo por aquí los tirantes, porque claro, aquí la cuestión no está en que esto no pesa mucho, el problema es al contrario, que salga volando. Entonces no es que esté actuando a compresión, actúa a tracción para que agarremos lo vais a ver aquí mejor. ¿Veis aquí los cables más o menos? Y aquí estaría la zona esa de los radios que están cogiéndose, ¿no? Bueno, lo miráis en internet, Museo de Historia de Hamburgo, y veis cómo le han dado, vale, la medalla de oro de ingenieros estructurales a George Schleich, copiando, bueno, o inspirándose en el sistema de Torres Quevedo. Una solución maravillosa. Y tenemos que terminar. Tenemos que terminar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que nos queréis ir a cenar. Lo mismo reclama alguien y se empiezan a preocupar. Sí, sabéis que a Unamuno le atribuimos, no a mucho hubo quien hizo, pero yo creo que estáis entendiendo un poquito mejor. Su problema, cuando esto lo escribe, del sentimiento trágico de la vida, es que ya es mayor y la ciencia no le explica de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos. Si la ciencia no me explica la vida, no me está explicando lo importante. ¿Qué más da luego la luz? Que la haya inventado uno o que lo haya inventado otro. Eso es secundario. En cualquier caso, él estaba protestando contra los que nos reprochaban a los españoles la incapacidad científica, cosa que a él le cabreaba. Y en cualquier caso, al gritar que inventen ellos, era paradójico y estaba diciendo lo contrario de lo que parecía. Pero nos lo hemos creído. Y lo que no hemos hecho es entender la cita que todo español tendría que entender. ¿Acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? El tiempo de Tesla, de Graham Bell, de Thomas Alva Edison, poco más joven será Marconi. Pues ante todos esos, Maurice Docan decía el más prodigioso, Leonardo Torres Quevedo. Y tenemos que terminar. Así que yo lo voy a terminar repitiendo la pregunta. ¿Deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo, sí o no? La pregunta la hago yo, pero la respuesta ¿dónde está? En vuestras manos. Muchas gracias. Bueno, creo que tenéis derecho a preguntar, allá vosotros, porque os pueden responder. Y si queréis un poquito más, porque os habéis quedado con ganas, mañana en el Colegio Mayor Aquinas, en Santo Tomás de Aquino, en Madrid, entre las zonas de ciencias, el meteorológico y la Facultad de Educación, pues daré una conferencia complementaria de esta, extendiendo la parte que corresponde al título, que es ¿puede pensar una máquina? Los orígenes de la inteligencia artificial. Entonces, esa parte que he comentado ya aquí, la desarrollaré mañana también a las 7 de la tarde en el Colegio Mayor Aquinas. Entrada libre hasta completar el aforo, que no creo que suceda. Lo de completar el aforo, me refiero. Pero vamos, antes de que nos vayamos, si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de seguir contando cosas sobre este prodigioso inventor. Sí. Hoy en la radio, que en Barcelona, está la licenciatura en inteligencia artificial y que habían salido 50 grupos sobre ese. Entonces,
Madrid también. A ver, las universidades públicas tienen mucha más inercia que las privadas. Eso es un dato. Entonces, una universidad privada mañana da el dueño de la empresa la orden de saque usted un grado que se titule Inteligencia Artificial y los profesores que hasta ahora estaban dando álgebra, análisis, sistemas informáticos, no sé qué, para más o menos las asignaturas que ya existían, las reconfiguras y te inventas el grado en Inteligencia Artificial. Eso una universidad privada lo puede hacer, no sé si la de Barcelona es pública o privada. Una universidad pública dinámica, pues también podría hacer eso, cambiando 4 cosas de cualquiera de las carreras que ya tiene. La Complutense, por ejemplo, tiene una facultad de informática, la Politécnica también. Tenemos Teleco, o sea que tampoco sería tan complicado. Otra cosa es que nos dediquemos a políticas y a cosas así que no deberían ser lo principal en las universidades públicas y nos dedicásemos a esto, a estar a la altura de los tiempos. Pero inventarse hoy, dicho cariñosamente, un grado que ya no es una licenciatura de 5 años, sino de 4, o un máster de año o 2 años, no sería tan complicado y en realidad sería lo que ya tenemos, pues, amplía un poquito. Porque en realidad desde 1956 la reunión de Dartmouth ya acuña la expresión inteligencia artificial. Entonces, pues ya pasa más de 50 años, 60. O sea que no pasaría nada por tener un grado en eso. Que básicamente lo que ya se está haciendo en las facultades de informática, en Teleco, en industriales hay desde hace mucho tiempo una rama de automática. Pues ya está, vamos, esto está más que inventado. Los mismos de Dartmouth confesaron que ese ámbito era automáticas, ya existía. Lo que pasa es que como eso habían trabajado von Neumann, estaba con la cibernética Wiener, etcétera, dicen, no, nosotros somos los nuevos y queremos algo nuevo. Y no queremos invitar a los mayores porque nos oscurecen. Pues lo vamos a llamar inteligencia artificial. Oye, y tuvieron éxito. Pero vamos, que si no es de ahora, eso ya se podía haber hecho, esa carrera, hace mucho tiempo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que dentro de 20 años, a ver a qué le llamamos inteligencia artificial. Porque ahora a los chats GPT le llamamos inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, pues chatbots conversacionales, tampoco es que sean software. El transbordador del Niágara, claro, aquí lo tenéis. Y esto es en vídeo, ¿eh? Sí. Yo cuando estuve ahí en el 2009 también hice algunas. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Que hicisteis en 4K o alta definición 4K? Es emocionante, ¿verdad? Y además es que flota. No, es que flota. Como son 6 cables, vas eso. Que no da ni vértigo, ¿verdad? ¿A qué es emocionante? Sí. Bueno, ya que aquí compartimos imágenes, este es el móvil y yo cuando hago así, pues también sale. Como queda grabado, pues... Sí. Bueno, tenemos una exposición que traeremos aquí a la Casa de Cultura, no ha podido ser por problemas de programación, que se concibió para la Asociación 21 Salvas. Su presidente nos está acompañando y está grabando la conferencia y se hará en colaboración con Reinos de España, que habéis visto también el logotipo ahí, y en un momento dado pues se hará la Concejalía de Cultura, que supongo que será con la Concejalía de Cultura, la de Educación, o las dos, pues tendréis aquí una exposición sobre Leonardo Torres Quevedo, para que veáis de verdad pues, lo que yo os he contado pues, en forma de exposición. Se ha puesto, hasta no hace mucho, estuvo también en la Casa de Cultura de Villanueva del Pardillo, y bueno, en realidad está en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Caixa Forum, bueno, en 1000 sitios, ¿no? Perdón, en Cosmocaixa cuando estaba en Alcobendas, en el Museo Eureka de la Ciencia en San Sebastián, en la Casa de las Ciencias en Logroño, bueno, en fin. Yo lo que intento es llevar por todo el mundo que se deja pues esta parte de la cultura española, que es la cultura científica, que no podemos renunciar a ella, porque en el siglo XX y sobre todo ya en el XXI, cualquier persona que no tenga esa parte de cultura científica no se puede llamar realmente culto o culta, porque es que hoy todo es ciencia-tecnología. Afortunadamente todos los españoles somos bachilleres de letras, porque todos, hagamos la rama que hagamos, damos lengua española, damos historia, filosofía, y eso se llama letras, ¿verdad? Algunos tienen la suerte, el buen criterio de elegir también matemáticas, física, pero eso es una de más. Todos somos de letras. Pues se están perdiendo una parte importante. Si la lengua es básica, la filosofía sin duda, la historia, todo ciudadano o ciudadana debería tener matemáticas hasta el final de sus carreras. Pero... Bueno, ahora sí.
Pues muchas gracias y hasta la siguiente.